Bueno, en este video vamos a trabajar con sectores angulares, el transporte de los sectores angulares y las operaciones que podemos definir de forma geométrica. Como siempre les digo, traten de ir armando su carpeta de apuntes, de reproducir en parte lo que van a observar y demás aquí en la pizarra, en las propias hojas lisas, con los útiles de geometría necesarios, porque digamos, esto tiene que ver con cuestiones procedimentales y tenemos que apropiarnos de estos procedimientos para poder entender más adelante algunas otras cuestiones. Entonces, en términos de los sectores angulares, vamos a ir recorriendo algunas cuestiones importantes. En principio, vamos a considerar un sector angular cualquiera. Recordemos que para trazar ese sector angular, nosotros sabemos que los lados de un sector angular son semirrectas. Entonces, trazamos esto, vamos a nombrar a este sector angular, siempre reconociendo que son semirrectas, vamos a colocar esto acá. El origen común de estas dos semirrectas es lo que vamos a nombrar como vértice. Entonces, nombremos, por ejemplo, el vértice O, marcamos un punto en esta semirrecta, llamémoslo A, y otro punto en esta semirrecta que llamaremos B. De modo tal que vamos a hacer referencia en este video al sector angular A o B, recordando que la letra que es vértice siempre se nombra en el centro. Bien, nuestra intención ahora es conseguir, construir un sector angular congruente con este. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es, utilizando los útiles de geometría, realizar lo que llamamos el transporte de un sector angular, es decir, obtener un sector angular que sea congruente con el sector angular A o B. Para eso vamos a iniciar el recorrido pensando que vamos a trazar una recta cualquiera, y esta recta la trazamos porque, como sabemos, los lados de un sector angular son semirrectas. Entonces, las semirrectas claramente son parte de una recta. Entonces, marcamos acá, por ejemplo, voy a considerar en esta recta el punto O. Esta es la recta R. No necesariamente, al igual que cuando transportamos segmentos, no necesariamente necesito cambiar las letras. ¿Está? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para poder transportar un sector angular? Es decir, obtener un sector angular que resulte ser congruente con este. Vamos con el compás a hacer lo siguiente. Acá lo que necesitamos nosotros es, básicamente, poder trazar con el compás abierto, una amplitud cualquiera, decimos una amplitud totalmente arbitraria, ¿sí? Y en esto lo que vamos a buscar es que el arco de circunferencia que tracemos interseque a ambos lados del sector angular. Es decir, con centro en el vértice del ángulo, trazamos este arco de circunferencia con una amplitud, una abertura cualquiera del compás. Ahora, una vez que hacemos eso, conservando esa apertura, vamos a ir a hacer centro en el punto O que nosotros hemos marcado en la recta, y una vez que hacemos centro en O, trazamos, manteniendo esa misma apertura, lo siguiente. Trazamos ese arco de circunferencia acá. Fíjense lo siguiente. Nosotros decimos, bueno, ahora, una vez hecho esto, lo que necesitamos nosotros, porque acá lo que estamos haciendo es que uno de los lados del sector angular que voy a transportar va a estar sobre la recta R, es decir, uno de sus lados estará incluido en la recta R. Ahora, yo lo que necesito es definir la amplitud del ángulo. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Con el compás, vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a tratar de encontrar, de algún modo, de esta forma, vamos a hacerlo así, así se ve mejor, vamos a tratar de medir con el compás la distancia
que hay entre los dos puntos donde el arco cortó a los lados del ángulo. Es decir, si ustedes se fijan, con el compás vamos a abrir de manera tal que podamos encontrar, usando este útil de geometría, la distancia que hay entre los dos puntos donde el arco cortó a los lados del ángulo. Una vez hecho esto, con esa amplitud, vamos a ir a repetir lo mismo, pero desde acá. Voy a hacer centro en este punto de intersección, y una vez que hago centro en ese punto de intersección, ahora voy a trazar un arco con esa abertura del compás, de manera tal que lo que acabamos de hacer es reproducir esa abertura del ángulo. Y una vez que hacemos eso, lo único que nos resta es simplemente trazar la semirrecta que tiene origen en O y que pasa por ese punto de intersección que hemos hallado como punto de intersección entre los arcos de circunferencia. Quiere decir que si ahora yo acá trazo esta semirrecta, entonces tendríamos, en este caso, un sector angular congruente con el dado, pero que hemos transportado. Por eso decimos acá, marcamos, por ejemplo, un punto M, acá marcamos un punto N en esta semirrecta, y lo que observamos nosotros es que el sector angular A o B original, el A o B, sector angular, es congruente con el sector angular N o M que hemos construido por transporte. Entonces, si tenemos que pensar en términos de los pasos necesarios para transportar un sector angular y construir así un sector angular congruente con uno dado, diríamos que primero trazamos una recta R y marcamos en esa recta R un punto cualquiera. Después, dijimos, en segundo lugar, utilizando el compás, trazamos un arco de circunferencia con centro en el vértice del ángulo, tal que ese arco de circunferencia corte a los lados del ángulo de esta forma, es decir, en dos puntos. Una vez hecho eso, realizamos con la misma apertura, trazamos el mismo arco de circunferencia en la recta R, de manera tal que conseguimos un punto, que podemos, si se quiere, acá nombrar a ese punto como el punto T, por ejemplo, y después, con el compás, consideramos la distancia que existe entre ambos puntos de intersección del arco con los lados del ángulo. Con esa distancia tomada por el compás, hacemos centro en T, trazamos el arco de circunferencia y conseguimos el punto por el que vamos a hacer pasar a la semirrecta que tiene origen en O, y esa sería la forma de determinar la ubicación del otro lado de este sector angular que resulta ser congruente con el sector angular del punto de partida. Es decir, que la idea es que ustedes puedan, de algún modo, escribir estos 5 puntos que necesitan tener presentes, 5 pasos, ¿no? Que necesitan tener presente para efectuar el transporte de un sector angular. Bien, vamos a considerar ahora, por ejemplo, dos sectores angulares cualesquiera. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sector angular que lo dibujamos siempre pensando en sectores angulares en diversas posiciones, ¿no? Vamos a pensar en este sector angular y vamos a considerar por acá otro sector angular cualquiera, por ejemplo, este sector angular que tenemos acá. Bien. Y vamos a suponer para este trabajo lo siguiente. Vamos a nombrar a estos sectores angulares. Recordemos, como siempre decimos, los lados de los sectores angulares son semirrectas.
Vamos a poner acá el vértice O, marcamos un punto en esta semirrecta que será A, otro punto en esta semirrecta que llamamos B, y acá vamos a tener un punto M, el N, y por acá el punto que llamaremos el punto P. Bien, de manera tal que nosotros tenemos el sector angular A o B, es decir, el A o B sector angular, y estamos interesados en encontrar la suma entre el sector angular A o B y el sector angular MNP. Es decir, tenemos que buscar a quién resultará ser congruente la suma de estos dos sectores angulares. Ahora, la suma de sectores angulares, geométricamente, lo que tiene que hacernos pensar es en términos de sectores angulares consecutivos. Yo tendré que transportar a uno de los sectores angulares de manera tal que resulte ser consecutivo con el otro. Podríamos, por ejemplo, de algún modo reutilizar, o sea, acá en estos gráficos, y hacerlo. Por conveniencia vamos a hacerlo sobre una recta, es decir, transportar a ambos sectores angulares, ¿sí? Considerando como punto de partida para transportar a uno de ellos una recta. Pero bien, a ver, analicemos esto. Vamos a trazar una recta R cualquiera. Vamos a pensar en esta recta, una recta cualquiera, que llamamos R, por ejemplo. Digo, bueno, esta es la recta R. En R nosotros vamos a marcar un punto, vamos a considerar este punto, que ya dijimos que puede ser algún punto que no importa que estén nombrados por ahí. Marco el punto O. Y entonces, en función de lo que nosotros vimos, vamos a decir lo siguiente. Yo voy a transportar a uno cualquiera de estos sectores angulares. ¿Por qué? Porque la suma de sectores angulares cumple la propiedad conmutativa, es decir, es indistinto decir el sector angular A o B más el sector angular MNP o decirlo a la inversa. Entonces, vamos a utilizar esta idea para, por ejemplo, llevar adelante el transporte del sector angular A o B, con vértice ahora en el punto O de la recta R. Entonces, recordemos que abrimos el compás con una amplitud, una abertura arbitraria, intersecamos a ambos lados del ángulo, vamos ahora con centro en O, y lo que hacemos es trazar ese arco de circunferencia de manera tal que interseque a la recta R en un punto. Una vez hecho esto, dijimos nosotros que para continuar con el transporte del ángulo, necesitamos considerar la amplitud. Entonces, para considerar la amplitud que separa, o sea, la distancia que separa a cada uno de estos puntos de intersección del arco con los lados del ángulo, entonces, fíjense, haríamos esto, y una vez que tenemos eso, eso nos va a permitir a nosotros trabajar con la amplitud del ángulo. Por lo tanto, si ahora trasladamos esto con centro, dijimos, en el punto de intersección del arco, y ahora, si nosotros movemos esto, es decir, trazamos esto, fíjense que esos arcos se intersecan, y donde se intersecan, ahí haremos trazar una. Y si hubiera querido transportar, bueno, no importa, podría haberlo transportado con intersección también en este otro, por ahora adelantamos, decimos en este otro semiplano con respecto a la recta R. Independientemente de cómo lo hagan, ustedes conseguirán un sector angular que resulta ser congruente con el A o B. Entonces, hecho esto, decimos, a ver, voy a trazar la semirrecta que tiene origen en O y que pasa por el punto de intersección de estos dos arcos. Vamos a pensarlo por ahí. Y acá viene lo interesante. Uno dice, bueno, listo, yo ahora ya, esperen que acomodemos bien, esto no es tan fácil de manejar así en vivo. ¿Por qué se desliza? Bueno, a ver, con origen en O pasando por ese punto de intersección. Bien,
Ahora, con eso nos aseguramos que nosotros hemos transportado sobre la recta R un sector angular que resulta ser congruente con el A o B. Marcamos esto, marquemos acá, por ejemplo, lo siguiente. Digo, bueno, vamos a suponer que nosotros hicimos este transporte y ahora tenemos acá estos puntos que marcamos como para indicar la semirrecta. Uno dice, bueno, ¿y dónde ubicamos a uno y a otro en este sentido? Bueno, uno diría, bueno, a ver, pongamos acá, este sería el punto T y acá tendríamos el punto Q, de manera tal que Q o T resulte ser congruente con A o B. Ahora, la única característica o modificación de lo que nosotros hicimos es que yo necesito que estos sectores angulares que voy a sumar sean sectores angulares consecutivos. Entonces, para poder hacer el transporte del sector angular MNP, lo que voy a tener que tener en consideración es que, por ejemplo, voy a tener que buscar que tengan un lado en común. Entonces, el transporte lo voy a efectuar, pero ya no sobre la recta R, sino sobre la semirrecta OQ. Sobre la semirrecta OQ. Es decir, voy con el compás, voy a hacer este procedimiento, lo voy a hacer en azul para que identifiquemos. Entonces, voy con el compás, con una apertura arbitraria cualquiera, lo que hacemos es trazar el arco, de manera que interseque a los lados del ángulo. Y ahora fíjense, con esa apertura yo no voy a ir a la recta R, sino que necesito intersecar a la semirrecta OQ, porque yo necesito que sean consecutivos. Entonces ahora tomo a la semirrecta OQ, que va a ser uno de los lados de este sector angular MNP congruente que voy a construir. Entonces, una vez que hacemos eso, ven, intersecamos con ese arco azul a la semirrecta OQ. Ahora, vamos con el compás, necesitamos la distancia que existe entre los puntos de intersección entre el arco y con esto, con el compás, con esa apertura, ahora vamos a ir a hacer centro en este punto de intersección, porque fíjense que yo estoy haciendo el transporte del ángulo, pero ahora utilizando para el transporte a la semirrecta OQ. Necesito que sean consecutivos. Entonces, fíjense, una vez que hacemos eso, intersecamos al otro arco. De manera tal que, si yo ahora trazo, por ejemplo, acá, la semirrecta que tiene origen en O y que pasa por el punto de intersección de esos arcos, es decir, ahí vamos a ubicar bien esto, ahí. Esta semirrecta, vamos a trazarla, por ejemplo, la voy a trazar en un color, no, mantengo el azul, voy a mantener el azul. Fíjense, si yo trazo esto, ahí tenemos la semirrecta que tiene origen en O y que pasa por ese punto de intersección de los arcos. Entonces, observen ustedes que hemos conseguido sectores angulares consecutivos. Esos sectores angulares consecutivos resultaron de transportar sobre la recta R primero a un sector angular congruente al A o B. Y a continuación, es decir, ahora utilizando la semirrecta OQ, transportamos un sector congruente al MNP, que por ejemplo, acá podríamos nombrar a este punto como H. Entonces, fíjense que lo que nos están pidiendo entonces, ¿cuál es el sector angular suma? El sector angular suma es la suma entre este sector angular, que resultó ser congruente a la o B, más el sector angular QOH, que es congruente con el sector angular MNP. Por lo tanto, si tuviéramos que dar respuesta a la suma entre A o B más MNP a partir de esta construcción, diríamos que es el sector angular HOT. HOT,
que es todo este sector angular. Noten entonces que la única variación que se hace es que el transporte del segundo lo tenemos que hacer sobre esto. ¿Qué hubiese pasado si agregábamos otro sector angular? De la misma situación. Tendríamos que utilizar esta semirrecta y transportar el próximo sector angular a partir de esta semirrecta. Entonces, al sumar estos dos sectores angulares, ya fíjense que hay respuestas que podemos dar. La pregunta que diríamos es, ¿son sectores angulares suplementarios? La suma de ambos es, como ven ustedes, menor que dos rectos. Por lo tanto, no son sectores angulares suplementarios. Porque si lo fuesen, al sumarlos, tendríamos que haber conseguido un sector angular llano y no es el caso. ¿Son sectores angulares complementarios? Claramente no, porque la suma de ambos está siendo mayor que un recto. Y por lo tanto, para que sean complementarios, como deben ser suma congruente con un recto, acá tampoco son complementarios. Simplemente lo que nosotros vemos es que de esta forma realizamos la suma geométrica de sectores angulares. Traten ustedes de reproducir lo mismo varias veces. Dibújense varios sectores angulares sobre una hoja. Es más, dibújense un tercer sector angular y vayan probando esto, es decir, cómo van obteniendo las sumas entre dos o tres sectores angulares, practicando con esta idea de hacer el transporte sobre una de las semirrectas que tenemos. ¿Está? Entonces, hagan más práctica de esto sobre sus respectivas hojas, dibujándose sectores angulares cualesquiera y efectuando los respectivos transportes para obtener el sector angular suma. Una cuestión interesante también, tengan presente lo siguiente. A ver, si yo tengo que escribir esto, ¿no? Decimos, por un lado conseguimos que A o B es congruente con el sector angular Q o T que habíamos construido. Por el otro lado, sabemos que MNP es congruente con el sector angular Q o H que transportamos. Fíjense, si yo a esto, bueno, no así que quedó feo eso. A ver, vamos acá. Si yo a esto, por ejemplo, lo considero de esta forma, digo, bueno, ahora voy a sumar miembro a miembro acá. Sumo miembro a miembro esto. Me quedaría que el sector angular A o B más el sector angular MNP es congruente a la suma entre Q o T más Q o H. Pero esta suma es congruente al sector angular H o T. Por lo tanto, A o B más MNP, por eso resultan ser congruentes a H o T. Es decir, esta sería la justificación que estamos haciendo. De este modo, ustedes justifican que al haber construido, ¿no?, sectores angulares congruentes con los dados, la suma preserva esa congruencia y la suma que obtuvieron es H o T y por lo tanto también resulta ser la suma que hubieran obtenido con A o B y MNP. Eso también es interesante aclararlo. Lo que decía yo también es que si no quiero utilizar la recta, ahora vamos a verlo para otra operación, ¿no? Pero si no quiero utilizar la recta y quiero ya utilizar este sector angular, fíjense que hubiera bastado con utilizar a la semirrecta OB y transportar al sector angular MNP a continuación. Entonces ya hubiera también producido exactamente lo mismo, el mismo efecto. Entonces, tengan presente eso. Ahora vamos a ver esa situación, por ejemplo, para la resta de ángulos en la próxima parte. Bien, pensemos, por ejemplo, en dos sectores angulares cualesquiera. Vamos a considerar, por ejemplo, el sector angular que denominaremos ahora de algún modo. Y vamos a pensar en otro sector angular, por ejemplo, este que vamos a dibujar por acá,
traten de ir haciéndolo también a la par sobre sus hojas. No es solamente una visualización del video, sino la idea de poder facilitar que, como lo pueden ver una y otra vez, ir practicando. Son procedimientos que necesitamos ir incorporando. Entonces, esos procedimientos necesitan que ustedes actúen sobre ellos. Bueno, a ver, son semirrectas los lados, los vamos a marcar en ambos. Vamos a nombrar a este sector angular como A o M, por ejemplo, A o M, y acá nombraremos a este como Q, R, S. Y estamos interesados ahora en ver qué resultado obtenemos si decimos, a ver, quiero el sector angular A o B menos el sector angular QR, ese no, QRT. Q, no, le había puesto S, perdón. QRS. Bien. Decimos, bueno, a ver, ¿a qué será congruente esto? Y entonces nos fijamos lo siguiente. Yo les decía que podían hacer el transporte sin necesidad, por ejemplo, de recurrir o de apelar a una recta. Entonces probemos ahora de hacerlo de este modo. Ahora, fíjense, ustedes tienen el sector angular A o M, ahí estaba el problema, ¿ven? Bueno, eso porque no tiene el alumno al lado. Entonces, AOM menos QRS. Ahora sí. Bueno, veamos lo siguiente. Acá, yo tengo el sector angular AOM y estoy interesado en encontrar la resta, ¿sí?, de este sector angular con este. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Para poder encontrar la resta, yo necesito, de algún modo, que ambos sectores angulares, ahora fíjense, para encontrar la resta, los sectores angulares ya no van a ser consecutivos, sino que lo que necesito es que, si bien van a tener un lado en común, lo que voy a buscar es que el próximo sector angular no va a estar transportado, digamos, exterior al AOM, sino que voy a tener que transportarlo considerando un sector angular interior a este, es decir, en esta región. Fíjense cómo vamos a hacer eso. Vamos a hacer el transporte del sector angular, lo voy a hacer, digamos, cambiamos un color acá, vamos a ponerlo en azul para que lo podamos identificar en términos de los trazos. Digo, bueno, yo necesito llevar adelante el transporte de este sector angular. Entonces, para transportar este sector angular, sabemos que manejamos la apertura del compás a criterio nuestro, ¿sí? Podemos manejar esa apertura, decimos, bueno, vamos a buscar acá, esta apertura. Trazamos el arco de circunferencia y manteniendo esto, vamos a ir con origen en O, y lo que vamos a hacer acá va a ser lo siguiente. Yo voy a trazar ese arco de manera tal que corte a la semirrecta OA. Que corte a la semirrecta OA. Entonces, para terminar con este transporte necesitamos la distancia entre los puntos de intersección del arco con los lados del ángulo. Una vez que tenemos esto capturado, decimos, bueno, ahora fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer centro en este punto de intersección y voy a intersecar al arco, pero lo voy a intersecar de esta forma. Fíjense, interseco acá. Lo necesito interior porque yo estoy efectuando una resta, es decir, a este sector angular le voy a quitar un sector angular congruente con QRS. Esa sería la idea. Entonces, fíjense que si yo ahora tomo una regla, ¿sí?, o la escuadra, y trazo la semirrecta que tiene origen en O y que pasa por ese punto, entonces ustedes acá, seguro, seguro, lo tuve que hacer interior porque estamos restando. Entonces, acá, seguro, seguro, hemos conseguido lo siguiente. Esta semirrecta que tenemos acá, decimos nosotros, bueno, vamos a ponerle un nombre, supongamos acá le ponemos N, no importa. Ahora, fíjense,
Lo que ustedes están produciendo lo tienen que razonar de esta forma. Al sector angular AOM, ustedes le acaban de quitar un sector angular congruente con QRS que viene siendo este que está acá. Entonces, si a todo esto yo le quito este sector angular verde, estaremos de acuerdo que lo que sobrevive de esa resta es lo que yo marco en amarillo, que viene siendo esto que está acá, es este sector angular. Entonces, fíjense lo que nosotros vamos a decir al respecto. O sea, ahí está la forma geométrica de conseguir la resta. Digo, a ver, AOM, en este caso uno dice AOM es congruente, como no hice un transporte de AOM, decimos es congruente con AOM. Es decir, es congruente consigo mismo. Por el otro lado, decimos nosotros acá que QRS es congruente por la construcción que hicimos con el sector angular AON. AON. Si ahora nosotros decimos, bueno, a ver, esto lo considero como una igualdad y lo que voy a hacer es restar miembro a miembro. Es decir, vamos a dar la resta miembro a miembro. Digo, si yo resto miembro a miembro, resto miembro a miembro, me quedaría que el sector angular AOM menos el sector angular QRS, fíjense que acá nos quedó la resta que teníamos, ¿no? Es congruente con la resta entre el sector angular AOM menos el sector angular AON. Pero la resta entre AOM y AON nos dio por resultado el sector angular NOM. Y entonces, como esta resta es congruente con NOM y esto está en una línea de congruencia, entonces AOM menos QRS resulta ser congruente con NOM, con NOM, que es este que hemos marcado, lo repaso acá, que es este que hemos marcado acá. Entonces, así ustedes obtienen la resta geométricamente de dos sectores angulares, transportando uno como un sector angular interior al otro. Entonces, eso hay que tenerlo presente, traten de practicar, pónganse ustedes varios sectores angulares, prueben de hacer la resta, tengan presente que la condición es que para poder efectuar la resta, la amplitud de uno de los sectores angulares, es decir, la amplitud de este sector angular, tiene que ser al menos mayor o igual que la amplitud del sector angular que estoy tratando de restar. Eso lo voy a tener que tener presente para efectuar estas operaciones. Bien, en esta parte vamos a trabajar recordando procedimientos asociados al trazado o construcción de la bisectriz de un sector angular. Si bien en este video no nos vamos a ocupar de definir la bisectriz ni caracterizarla en términos de sus propiedades y de un montón de cuestiones que ya hablaremos en otro video, acá estamos más que nada interesados en que puedan volver a recapitular, a revisitar procedimientos que nos permitan trazar la bisectriz de un sector angular. En términos de lo que queremos describir, hay que recordar algo importante. Como objeto geométrico, ¿qué es para nosotros la bisectriz de un ángulo? ¿No? Con esta herramienta. ¿Qué es para nosotros la bisectriz de un sector angular? La bisectriz como tal, es una semirrecta. Si la tengo que caracterizar como uno de los objetos que ya conocemos, decimos que la bisectriz es una semirrecta. El prefijo bi, que quiere decir 2,
Y sectriz quiere decir sectores, ¿no? La parte del sector. O sea que hay un bisector. La bisectriz biseca al ángulo. Bisecar quiere decir que lo va a dividir en dos sectores angulares. Y esa bisección me está haciendo referencia ni más ni menos que a que los sectores angulares que vamos a obtener van a ser congruentes entre sí. Recordemos un poco cómo trazamos, ¿no?, la bisectriz de un sector angular. Pensemos un sector angular cualquiera, por ejemplo, este sector angular, y a partir de él vamos a pensar algunas cosas. Decimos, bueno, primero, los lados son semirrectas y eso lo tengo que señalar y tener presente, son semirrectas. Vamos a marcar el punto O, origen, un punto sobre este lado, llamémoslo A, un punto sobre este lado, llamémoslo M, por ejemplo, y veamos dos posibilidades para trazar la bisectriz. Vemos dos chances, cada una de ustedes elija el procedimiento que quiera. Después, mucho más adelante en la cursada, vamos a justificar por qué el procedimiento me permite a mí obtener o conseguir la bisectriz. Entonces, para trazarla, primero, compás. Con el compás nosotros vamos a hacer centro en el vértice del ángulo, vamos a abrir el compás arbitrariamente y vamos a trazar acá, por ejemplo, esto. Trazamos un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia intersecó a ambos lados del ángulo en un punto, es decir, un punto en cada uno, es decir, hay dos puntos de intersección con el ángulo, ¿no? En esta semirrecta y en esta otra. Ahora, mantengo esa apertura del compás y voy a hacer centro en cada uno de esos puntos de intersección y vamos a trazar también un arco de circunferencia manteniendo la apertura del compás. Ahí tracé uno de los arcos, ahora voy a hacer centro en el otro punto de intersección y voy a trazar el otro arco de circunferencia. Ahora, una vez trazados esos arcos de circunferencia, fíjense que ambos arcos se intersecaron en un punto. Ese punto de intersección, que yo voy a nombrar, por ejemplo, como el punto Q, este punto de intersección, punto Q, vamos ahora a trazar la semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y que pasa por ese punto de intersección que estamos observando ahí y que nosotros determinamos a partir de la intersección de los dos arcos de circunferencia. Voy a usar otro color simplemente para que lo podamos identificar, pero digo, bueno, trazo acá una semirrecta con origen en O que pasa por el punto Q. Esa semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y que pasa por este punto que nosotros determinamos a partir de ese procedimiento, decimos que resulta ser la semirrecta que es bisectriz del sector angular AOM. Bisectriz del sector angular AOM. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, cuestiones que vamos a destacar, que después iremos fundamentando y demás. Pero por ahora nos interesa que, primero, retengan el procedimiento, alguno de los dos que vamos a ver, pero acá fundamentalmente decimos que la bisectriz nos permite asegurar que el sector angular AOQ es congruente con el sector angular QOM. Es decir, al trazar la bisectriz de un ángulo, nosotros conseguimos dos sectores angulares congruentes entre sí. Es decir, es la forma geométrica de dividir a un sector angular en dos sectores angulares congruentes. Ahora,
Lo interesante de esto es que, por ejemplo, yo podría volver a trazar la bisectriz de alguno de estos dos sectores angulares, por supuesto. De hecho, el procedimiento resulta ser análogo a este y entonces uno lo que podría hacer es, por ejemplo, ¿podríamos reutilizar este arco? Sí, con astucia. A ver, reutilizo este arco y voy a trazar, por ejemplo, miren, de casualidad estamos con... Vamos a trazar, por ejemplo, ahora la bisectriz del sector angular QOM. QOM. Entonces, centro en el punto de corte con el arco, trazamos, vamos a cambiarle el color si se quiere para que no me quede igual trazo que el otro. Trazamos este arco, voy al otro punto de intersección, que vamos a tenerlo acá, trazamos el arco y fíjense, esos arcos se intersecaron también en un punto. La semirrecta que tiene origen en O y que va a pasar por ese punto de intersección que tenemos acá, esta semirrecta con origen en O y punto, pasando por el punto de intersección de estos dos arcos, resulta ser la bisectriz, la voy a trazar en rojo igual, resulta ser la bisectriz del sector angular QOM. Es decir, nombremos a este punto de paso, el punto de intersección entre los arcos, como el punto T. Entonces, fíjense que TOM y QOT, este sector angular, que voy a marcar con fucsia, este sector angular y este sector angular que tenemos acá, estos dos, son sectores angulares congruentes ahora, porque al haber trazado la bisectriz de QOM, entonces me garantice que el sector angular quedó dividido en dos sectores angulares congruentes. De este modo, ustedes fíjense que si yo dijese pensando, ¿no? O razonando sobre estas cuestiones, uno podría decir, el sector angular TOM, el sector angular TOM, es congruente con qué fracción del AOM. Claramente, este sector angular TOM es la cuarta parte del sector angular que fue para nosotros el punto de partida, es decir, de todo este sector angular. ¿Por qué? Porque al haber trazado la bisectriz de uno de los sectores angulares en los que habíamos dividido ya al ángulo, nuevamente, entonces obtuve un sector angular que resulta ser la cuarta parte del AOM. Es un medio del QOM, pero es un cuarto del AOM. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de problemas nos va a permitir, por ejemplo, o sea, este tipo de construcción, nos va a permitir resolver el problema de que nos digan, supongamos, la suma entre un cuarto de A o M más un medio de A o M. Entonces, de este modo, ustedes ya saben ahora cómo dividir a un ángulo en 4 sectores angulares congruentes o cómo dividir a un ángulo en 2 sectores angulares congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el trazado de la bisectriz, que es una semirrecta, lo que vamos a retener es el procedimiento y por ahora la información de que al trazar la bisectriz de un sector angular, nosotros sabemos que esto va a dividir al sector angular en dos sectores angulares congruentes. Traten de ponerse ustedes más ángulos, de repetir este procedimiento. Ahora vamos a ver otro. Después ustedes eligen cuál de los dos procedimientos quieren utilizar para manejarse. Eso es indistinto. Vamos a ver entonces otro procedimiento. Bien, veamos por ejemplo otra forma de encontrar la bisectriz. Como ya les dije, más adelante vamos a ver las justificaciones de por qué estos procedimientos de construcción funcionan. Por ahora interesa apropiarse de procedimientos de construcción. Entonces,
consideramos al sector angular AOM, que es el que teníamos, y ahora concentro en el vértice del ángulo y una apertura cualquiera del compás, lo que vamos a hacer es trazar un arco de circunferencia. Trazo un arco de circunferencia que interseque a los lados del ángulo en estos dos puntos. Ahora, modifico la apertura de compás, ya sea para más o para menos, como quieran. Por ejemplo, yo acá tomo la decisión un poco más chico. Y vuelvo a intersecar con un arco de circunferencia a ambos lados. Fíjense que entonces ustedes consiguieron dos puntos de intersección sobre la semirrecta OA y dos puntos de intersección sobre la semirrecta OM. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trazar, utilizando la regla, la escuadra, alguna de las dos, van a unir estos puntos de intersección de manera cruzada. Entonces, voy a unir este con este que está acá, y ahora voy a unir el otro punto de intersección, decimos nosotros, de manera cruzada nos quedaron, de esta forma. Ahí, este con este. Una vez que hacemos eso, ustedes van a observar que se forma un punto de intersección entre estos dos segmentos que armaron. Vamos a llamar, por ejemplo, a ese punto el punto Q. Si ahora toman la regla o la escuadra y trazan la semirrecta que tiene origen en O y pasa por Q, semirrecta de origen O que pasa por Q, esa semirrecta también resulta ser la bisectriz del sector angular AOM. Esta semirrecta decimos que la semirrecta OQ semirrecta es bisectriz del AOM. O sea que ahí tenemos otro procedimiento para el trazado de la bisectriz de un sector angular. Cualquiera de los dos los pueden utilizar. De hecho, fíjense, reutilicen este procedimiento para volver a trazar la bisectriz de alguno de los dos sectores angulares que quedaron formados, porque sabiendo que de ese modo también obtengo o consigo la bisectriz, estaremos de acuerdo que claramente también consigo que el sector angular A o Q es congruente con el sector angular QOM. Ambos sectores angulares son congruentes porque esa semirrecta que yo marqué acá con color fucsia es seguro, la bisectriz del sector angular AOM. Entonces, eligiendo el procedimiento que quieran, pueden trazar. De hecho, como les dije recién, intenten trazar ahora con este procedimiento la bisectriz, que aparte ya lo tienen, miren, veamos esto. Si yo quiero trazar ahora la bisectriz, por ejemplo, del A o Q, ustedes ya pueden reutilizar estos arcos, porque en definitiva esos arcos están intersecando también del mismo modo al sector angular. Entonces, fíjense, acá voy a usar un color azul para identificar lo que hacemos. Miren, yo voy a interseco, ¿no?, a los segmentos formados así cruzados por este y el otro, fíjense, que ya los tienen ahí, porque va a coincidir para este caso. ¿Ven? Entonces, si ahora trazan la semirrecta con origen en O, que pasa por ese punto de intersección, también van a conseguir tener o hallar o trazar la bisectriz del sector angular. Esperen que esto tiene su tiempo de asimilación. A ver. Ahí está. Esa semirrecta en azul, que hicimos pasar por ese punto, decimos, bueno, vamos a considerar que este es el punto, no sé, Z. Entonces, OZ, acá, OZ
es bisectriz del sector angular A o Q. A o Q. Y entonces, fíjense que uno podría decir acá que A o Z, el sector angular A o Z, es congruente con un cuarto del sector angular A o M. Por un lado, sí, esto se cumple. 4 veces el sector angular A o Z me estarían formando el sector angular A o M. También es cierto que el sector angular A o Z es congruente con un medio del sector angular A o Q. Eso también es cierto, es un medio del sector angular A o Q. Entonces, estos procedimientos son necesarios de retener, de realizarlos, trácense varios ángulos, tracen las bisectrices, vuelvan a trazar la bisectriz de alguno de los dos sectores angulares que consiguieron, de manera tal de ir ajustando cada vez mejor estos procedimientos. Bien, con esto hemos dado ya, digamos, por finalizado toda esta parte que necesitábamos revisar acerca de los sectores angulares y de las operaciones y del trazado de la bisectriz de cada uno de ellos.